Hoy vamos a hablar de algo incómodo. Incluso las empresas que manejan sistemas de calidad robustos son propensos a desviaciones. Hoy vamos a hablar de dónde debes buscar. Calidad en los procesos o simplemente apariencia. Ejecución, porque sin acción nada cambia. Trazabilidad, porque lo que no se mide se pierde. Proyectos que no pueden fallar. Resultados que sí aportan. Empresas que deciden hacerlo bien. Esto es Calidad sin excusas, un podcast de Elemental Q. Bienvenidos a Calidad sin excusas, el podcast de la calidad. Hoy tenemos dos invitados de lujo, el ingeniero William Chassi y Edwin Flores. Para empezar, preséntate, Edwin. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, William. Mi nombre es Edwin Flores, soy ingeniero químico, tengo una maestría en mejoramiento de procesos. Actualmente laboro en una empresa multinacional dedicada a la fabricación de cemento. Eso es lo que te puedo contar por ahora. William. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me presento, soy William Chassi, tengo aproximadamente unos 12 a 13 años involucrado en el mundo de la auditoría, soy auditor por naturaleza y he trabajado en empresas multinacionales, prestando servicios tanto de auditoría externa como auditoría interna. Excelente. Vamos a conversar hoy de algunos temas que sí se deben tocar, pero que usualmente no se hablan y no se tocan en la universidad tampoco. Edwin, yo que conozco tu trayectoria, tú eres una persona que empezó en la empresa desde abajo y actualmente tú estás a cargo de un laboratorio de calidad de alto desempeño. Cuéntame un poco, ¿cómo es hacer carrera en una empresa actualmente y en nuestro medio? Bueno, Andrés, ahí te puedo contar que hacer carrera en el ámbito de calidad no es un camino de la noche a la mañana, empieza mucho antes, desde que nosotros nos preparamos en la universidad, ¿no es cierto? Desde la universidad vamos adquiriendo pequeñas cositas, temas que nos van a servir para el futuro en cuanto a lo que es liderazgo. Es importante siempre estar con nuestras metas claras, ¿no? Hacia dónde yo quiero llegar. A veces no es fácil el camino, muchas veces queremos torcer el brazo, pero hay que continuar. Entonces, en eso te puedo contar un poquito cómo ha sido mi trayectoria. Yo empecé en una fábrica de cerámicas, ahí empecé como analista de calidad. Estuve alrededor de unos 3 meses, le metí mucho ñeque, mucho empeño, y después de los 3 meses yo ya estuve en una jefatura. Posterior a esto se me dio la oportunidad de pasar ya a una empresa más grande que se dedicaba a la fabricación de cemento, y así mismo. Ahí fue uno de mis momentos que tuve un choque en cuanto a mi vida personal, porque fui de una jefatura a de nuevo a analista, ¿no? Y bien que lo dices, porque justamente yo quería tocar este tema, porque hay dos caminos. Hay el camino en el que empiezas desde abajo y hay el camino en que también se da, tú sabes que también se da, empiezas desde arriba. Cuando tú tienes una evolución muy rápida en una empresa, ¿tú crees que te puedes marear? Sí, sin duda, uno siente, en mi caso, en mi primera etapa en el área de cerámica, chuta, dije 3 meses y ya estoy luego en una jefatura, dije, de aquí mi camino, todo va a ser fácil. Claro, ya me toca la gerencia. Ya me toca la gerencia. Será sencillo. Claro, voy a En hacer, realidad fue así, ¿no? Porque ya me van a hacer socio. el organigrama en esta empresa era así, el gerente y luego las jefaturas, entonces yo ya me veía en lo más alto. Pero luego me di ya cuenta de la realidad que no es así. Hay luego empresas más grandes, luego se vienen multinacionales, corporaciones gigantes que hay en nuestro medio y también en el exterior, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí ya se dio mi paso acá. Pero yo creo que también uno de los caminos que tiene el profesional y lo que uno aspira y busca es ser internacional también. Es en algún punto de tu carrera poder salir del país y poder ejercer fuera. En algún punto de tu carrera, cuando tú iniciaste en esta etapa, que fue una etapa rápida, ¿te pasó eso por la cabeza
o porque también hiciste el otro camino, hiciste el camino lento, el camino que es empezar desde el asistente, del asistente, del asistente, y luego ir subiendo, subiendo, conociendo todos los puestos, es más, creando un know-how propio dentro de una empresa. ¿Y, y cómo es afrontar ese reto? ¿Cómo piensas tú que uno tiene que permanecer con firmeza y con esa humildad también para ir entendiendo que la vida tiene que tener ciclos y son procesos, ¿no? Porque yo veo, es un tema, no sé si ustedes están de acuerdo, en las nuevas generaciones queremos el resultado de manera muy rápida. Así es, en realidad cuando tú empiezas en la carrera o ya ejerces tu carrera profesional, generalmente quieres conseguir todo muy rápido, pero termina siendo muy difícil, no es sencillo. En algunos casos tenemos que reinventarnos para volver a empezar de nuevo, porque así lo exige este ámbito laboral actual. Entonces nos lleva a eso, a siempre estar reinventándonos y empezar a veces de cero. Claro. Y yo creo que eso es mucho más difícil ahora, ¿no? Yo creo que en todo caso nuestra generación tuvo un poco más de facilidad y ese es el mensaje a todas las generaciones que están ahora empezando. Mantengan siempre su meta, cuál es su objetivo. No siempre va a ser fácil, va a haber noches de desvelo, van a sentir que chuta, siempre hago lo mismo, todos los días hago lo mismo, ¿cuál es mi objetivo? Pero en ese momento es cuando uno tiene que decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo mismo? ¿Y qué estoy yo haciendo de diferente si quiero luego ir hacia adelante? ¿Qué me diferencia de mis demás compañeros que hacen lo mismo día a día? Ah, Te hago un aporte ahí, porque en realidad, o bueno, esa es la realidad que vivimos. Todos los días estamos pico y pala, pero ¿hacia dónde va ese esfuerzo? O sea, ¿cuál es el objetivo de todos los días estar saliendo, trabajando, pico y pala, pero para qué? Si no defines el para qué, en realidad no tiene sentido. Vas a ir sin dirección, sin rumbo. Entonces lo importante termina siendo hacia dónde quiero llegar, qué objetivo quiero conseguir. Exacto. yo creo que esto está muy alineado y estoy de acuerdo con los dos, porque realmente hay que tener un propósito y hay que trabajar por un propósito. Esa es la manera en que tú vas a poder formar una carrera y llegar a rendir y ser incansable. Cuando tú trabajas más que por metas u objetivos, por propósitos. Ahora, Edwin, ¿cómo fue? Porque yo he visto tu evolución de cerca, tú fuiste mi compañero desde la universidad, has sido mi amigo cercano. ¿Y cómo fue cuando tú ya estabas subiendo en la empresa y aparte de sostener tu familia, porque tú tuviste tus hijas, te tocó estudiar ya, especializarte, hacer una maestría? Yo recuerdo que tú trabajamos juntos un tiempo, yo recuerdo que tú hacías turnos y a veces saliendo del turno te tocaba viajar. Cuéntanos un poco cómo es esta experiencia y cómo pudiste tú aprovechar y afrontarla. Sí, ahí les comparto un poquito de mi historia, ¿no es cierto? Entonces yo ya empecé acá en mi camino en esta industria y como te digo, llegué a un momento en que dije, a ver, hago todos los días lo mismo, no veo un horizonte, pero ¿qué estoy haciendo yo de diferente, no es cierto? Entonces dije, no, si quiero yo coger, evolucionar, tengo que hacer algo diferente. Primero desde mi trabajo, hacer cosas diferentes, tratar de optimizar mi propio trabajo con mejores resultados y luego dije, a ver, tengo que prepararme. Tengo mi carrera, pero necesito algo más. Yo quiero algo más, pero ¿qué estoy dando de más? Entonces ahí vi la oportunidad de estudiar esta maestría. Estudié mi maestría en la ciudad de Guayaquil. Pero ¿cómo es el tema de los viajes? Explícame los viajes, el cansancio, cómo comes, dónde comes, porque yo me acuerdo que tú viajabas muy en la mañanita y ya llegabas justo a clases, a veces no se come. O sea, porque esto es un contenido de alto valor para los chicos que se están formando y que quieren hacer una carrera, pero también tienen las metas claras y quieren formarse. Exacto. El mensaje justamente es para ellos, ¿no? Entonces, ahí iba el fondo de mi historia. Mi maestría yo la iba a hacer en la ciudad de Guayaquil y yo trabajaba acá. En realidad en Azogues, trabajo en Azogues, vivo en Cuenca. Entonces ya hacía turnos rotativos, mañana, tarde y madrugadas, ¿verdad? Y ahí empezó lo duro, porque no visualicé cómo iba a enfrentar toda esa carga laboral, de familia, viajar ustedes saben, de Cuenca a Guayaquil son 3, 4 horas, ¿no es cierto? Es duro. Y haciendo turnos. Tuve mucho apoyo también, tengo que dar gracias a mis compañeros, a veces me apoyaron con los turnos,
pero fue bastante duro. ¿Por qué? Yo tenía que hacer, por decirte un ejemplo, turno de la madrugada, trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana, descansaba 4 horas y tenía que viajar ya a la ciudad de Guayaquil porque yo tenía clases de 6 a 10 de la noche. Viajaba a Guayaquil, tenía clases jueves, viernes, sábado todo el día y tenía que regresarme manejando 4 horas adicional y el mismo sábado entrar 10 de la noche. Híjole. Y iba un momento que yo dije, chuta, ya colapso, o sea, no, ya no doy más. Claro, ahí se queda algo, ahí se queda o el trabajo, o ahí se queda la O ahí, maestría. ahí se queda una de las dos. O mucha gente colapsa y ahí se queda la familia. Exacto, pero más que todo, mi familia fue mi punto de apoyo, porque les vi a mis hijas y dije, no, a ver, sí, estoy cansado, ya estuve un año, a ver, me falta un año más, va por ellas. Propósito. Va por ellas, ese es mi propósito, ese es mi objetivo, va por ellas y voy a poder. Me apoyó muchísimo a mi esposa, a quien tengo que agradecerle toda la vida, el apoyo de mis hijas, ver esa sonrisa día a día, ¿no? Y lo pude hacer, lo ejecuté. Aparte nos cayó el COVID, fue como decirte, un impedimento más, pero lo logré, ¿no? Ahora, Logré. disculpa que te interrumpa, porque yo quiero correlacionar, porque también, William, a ti te tocó parecido. Sí, definitivamente. Esta profesión, o en realidad todos como profesionales, siempre estamos buscando crecer. Y eso nos lleva a buscar preparación para estar altamente capacitados para cuando se abren las puertas. Y esa búsqueda de crecimiento profesional es la que nos lleva a sacrificar ciertas cosas. Y como tú bien lo mencionas, Andrés y Edwin, la familia es una de las principales que se ve afectada. Es un motor, pero Sin también es el que aguanta todo ese impacto de cuando tú asumes muchos roles, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso cuando tú tienes esposa, hijos, tu esposa es la que cubre todo ese puesto que tú dejas vacío. Definitivamente, la esposa es la que más se consume y lleva toda la carga familiar, del hogar y de muchas otras cosas más que de cierta manera tú dejas de hacer para poder cumplir con tus compromisos. Entonces, sí, la familia sufre bastante. Y Ahora- hasta la carga psicológica, perdón que te interrumpa, porque uno, y yo te hablo en mi caso, ¿no? Venía cansado, sin dormir, hacía turnos, yo cambié mi genio. No es que yo pasaba con una sonrisa en mi casa, ¿no? Entonces, hasta esa carga psicológica aguanta la esposa y uno también tiene que soportar, obviamente. Pero mientras se mantenga el objetivo principal hacia adelante, sin duda se va a cumplir. Pero bueno, centrándonos un poco en el tema de la calidad y en el tema sobre todo de la auditoría. Nosotros ya tenemos un escenario, vemos que es duro evolucionar en una empresa y cómo es sostener la responsabilidad de una empresa con toda esa presión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en puestos de calidad hay mucho la presión, eso es pan de todos los días. Número dos, estás tú manejando un proceso, pero no es un proceso de $1, de $2. A veces son producciones de millones o de cientos de miles de dólares y que puede ser mensual o diario esas cifras. Porque, por ejemplo, ustedes han trabajado ya en multinacionales, en empresas a gran escala, en procesos continuos, y saben que no se juega, con la calidad no se juega, pero ante toda esta presión es fácil tener una desviación. Tú en tu rol de auditor, cuéntame algo, ¿qué has visto en las empresas? La gente sucumbe a esos momentos de presión, de depresión. Esto nos lleva a cometer errores, desviaciones, y no hablemos de algo más. Te cuento, Andrés y Edwin, que creo que los principales afectados terminan siendo los consumidores finales. Ellos son los que compran el producto y se ven afectados por la calidad del producto. Entonces, pero recordemos que esa calidad viene de mucho más atrás, ustedes muy bien lo saben, desde las materias primas o de los productos primarios, posteriormente los productos en proceso y finalmente el producto terminado. Entonces, de cierta manera, a la larga de todos esos efectos se ven reflejados en el producto que el consumidor recibe. A la larga, el más afectado es el consumidor. Que suena así, suena impactante, son cosas que, como te digo, se dan en la empresa. Muy distinto de otro tipo de errores. Por ejemplo, nosotros en las empresas, cuando hacemos seguimiento al proceso productivo, otra desviación que puede haber es la calidad de los datos. La calidad de los datos es importante porque si tú te pones a pensar, ¿cuánto nos cuesta generar una base de datos? Porque tienes analistas altamente capacitados y ellos cobran un precio de mano de obra por hora,
más su especialización, más el tiempo que les toma, más los insumos que consumes. Estamos hablando que claramente una base de datos de una empresa puede estar costando en el mercado negro 10, 12 mil, 15 mil dólares. Entonces hay que tener los medios primero para bloquear eso y luego no hablemos de un fraude, no seamos tan extremistas. Edwin, ¿cómo trabajas tú cuando detectas que está bajando la calidad de los datos y cómo tú puedes mejorar eso ya un proceso productivo real, ¿no? Sí, esto es un monitoreo constante, ¿no es cierto? De todos los días, coger, analizar toda la data que se tiene del control de calidad diario, ¿verdad? Ahora tenemos mucha facilidad comparado con épocas anteriores. Con tus tiempos. Comparado con tus contemporáneos, por así decirlo. Eso era en tus tiempos. Porque ahora estas herramientas de estadísticas como Minitab todo nos permiten ver datos atípicos, ¿no es cierto? Entonces ya no te das el trabajo o el tiempo exagerado de analizar muchísima información. Vos con software metes un par de clics, ¿no es cierto? Le alimentas la base de datos principal y ya ves tus datos atípicos y dices, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Quién estuvo? ¿En qué turno fue? A qué hora del día fue, ¿no es cierto? Y correlacionas qué pudo haber pasado. Pero ahí yo te hago un aporte, Edwin, porque para las personas que recién están empezando, es muy difícil tener esa expertise para poder analizar y decir, oye, aquí está pasando algo. ¿Qué recomendación le puedes dar desde tu expertise a las personas que recién están empezando? Porque no tienen ese bagaje, esa experiencia para poder decir, aquí pasa algo. Claro. Sí, bueno, eso ya va a depender muchísimo, ¿no es cierto?, de la experiencia que se va adquiriendo ya en el día a día. Sin pensar mal, obviamente, ¿no? Totalmente. Un analista que esté, o alguien que esté empezando en el laboratorio, ¿no es cierto? Alguien que esté esté nuevo nuevo. y simplemente no ha recibido la capacitación suficiente. Ustedes saben, él no va a manejar la data, su trabajo es alimentar la data, Exacto. ¿no es cierto? Entonces ahí depende mucho ya de la capacitación que se le da a él, La ¿no es inducción. cierto? La inducción, las capacitaciones que se le vaya dando. Durante el periodo de inducción a veces se le explica, a ver, mira, si esto pasa de aquí, tienes este dato de aquí, si va hacia un rango, está desviado, tienes que analizar, a ver, hice mal yo, pudo haber un efecto por una mala preparación, pudo ser un tema puntual, lo lógico es irme, tomar otra muestra, ¿no es cierto?, y corregir. Entonces es mucho de esa, alimentar más que todo esa ideología, ¿no es cierto? Y preparar bien a los que forman parte de tu equipo. Preparar bien a lo que forma. Y el tema principal es trabajar la ideología, ¿no es cierto?, de él. Que no sean como un robot, cojo, analizo, reposto, sino analizar mi información. ¿Sabes qué? Ahí yo lo veo mucho con el tema del activo que poseemos como profesionales, que es nuestros conocimientos, poderlo compartir con las personas que vienen por detrás, para que en realidad el equipo sea un equipo de alto desempeño. Yo creo que en esto sí ha cambiado mucho las cosas, porque hace algunos años la gente era muy egoísta con el conocimiento, yo me acuerdo. Totalmente. Pero ahora con el tema este de las IAs, de las tecnologías, de la información, yo veo que la gente es más abierta para compartir y bien que tú lo dijiste. Por ejemplo, cuando yo llego a una empresa, lo primero que hago es un proceso de capacitación acelerada, donde tú le vas a formar de manera integral a todo el personal, asegurando en una primera línea la calidad de los datos. Una vez asegurada la calidad de los datos, siempre hay que tratar de trabajar con talento humano, porque el tema este de la integridad de las personas, eso se tiene que detectar ya en los procesos de contratación en un nivel temprano. Porque si tú me dices, bueno, es mi visión, ¿no? Yo digo que el alma de la calidad es la integridad y, por ejemplo, si tú puedes alterar un dato, para mí simplemente no estás apto para trabajar en un laboratorio de calidad. Si tú no puedes repetir una marcha analítica sin que te estén supervisando, te vean, cuando tú ya tienes el criterio técnico de saber que hay una desviación o que hay una probabilidad de que ese dato esté errado, entonces yo creo que eso viene mucho desde tu formación, incluso desde tu casa. Y ahora con esta facilidad que da la tecnología, yo lo primero que hago al llegar es formar a los equipos y segundo lo que hago es tratar de detectar estas desviaciones. Ya con la data limpia, ya con una data que me permita analizar, porque es fácil tú con una data y control estadístico de procesos detectar de manera más fácil cualquier tipo de desviación, porque puedes ver secuencias en los datos, puedes ver ciclos repetitivos, puedes ver coeficientes de variación que no corresponden.
tú te das cuenta rápidamente cuando una serie de datos son inventados. 100% concuerdo contigo, o sea, 100% lo primero que hay que trabajar y como dices, durante el periodo de inducción que hay que detectar es la integridad. Y sobre todo en empresas más grandes, ¿no? Que se trabaja por turnos, a veces en empresas pequeñas vos puedes estar medio pendiente a las 8 horas, pero en empresas grandes ya son turnos que vos no vas a estar ahí para poder ver, entonces necesitas trabajar la integridad y creo que es lo más fundamental. Lo otro, hay herramientas, confiabilidad analítica de los laboratorios, ¿verdad? Hay varios programas, te menciono unos solo para dejar como por ahí Z-Score. Está haciendo cuña. Pero va hacia allá, ¿no? Hay muchas cosas ahorita, Z-Score, validación de métodos, herramientas de IA que ya se trabaja ahora, Exacto. ¿no es cierto? Puedes potenciar ya. Puedes vos inteligencia potenciar ya luego a tu artificial. laboratorio, pero debes trabajar primero las bases. Desde las bases. Tenemos que tener bases sólidas, ciertamente. Y William, si tú tuvieras que darle un consejo a un auditor nuevo, alguien que viene de la universidad y tiene todo el sueño y todo, porque si tú entras a una empresa y supongo que detectas algo muy importante, creo que como que te sube de nivel y ese puede ser lo que te lleve a ascender o no sé cómo es desde tu lado. Desde mi lado se trabaja mucho en la personalidad y sobre todo en el liderazgo del auditor, porque afronta muchos casos y tiene que reportar a distintos niveles jerárquicos. Entonces, de cierta manera, se trabaja mucho en el liderazgo, en el ser líder desde la posición que ocupa. Yo creo que en esta profesión va desde ahí y creo que en realidad se alinea mucho con las demás profesiones. Y aprovechando que me das el espacio, es importante considerar lo que mencionaste de la calidad. A lo largo de todos nuestros procesos y todas nuestras profesiones se sujetan a la validación de la calidad de lo que estamos realizando. Claro, no solamente la calidad del producto, hablemos también de la calidad de los equipos de trabajo. Exacto. Porque, o sea, a veces, yo creo que ahora con las nuevas generaciones, sobre todo, hay que trabajar mucho con la gente. ¿Por qué? Porque con esto del tema de las IAs, de lo digital, o sea, todos tienen una aspiración muy grande de ser nómadas digitales. Pero la verdad es que en la industria el buen hombre de calidad es el que sabe meterse en el proceso productivo. No que porque ser jefe ya no vas a pisar la planta. Eso no existe. Es que pasa mucho en la actualidad, si nos damos cuenta. Jefe de escritorio. Sí, queremos estar detrás del escritorio cuando las cosas se las viven en sitio, ¿no? Ahí es donde uno experimenta y ve cómo funciona el proceso y sabe qué puede estar fallando o qué puede salir mal. Ahí ves las Es que ahí desviaciones. te complemento. Hay veces que uno analiza, ¿no es cierto? Ya, chévere, con mi herramienta analizo mi dato atípico, pero a ver, ¿qué pasa? Si es que no voy a la planta, como menciona Andrés, no vas a poder identificar. Porque vos vas a consultar si hice de esta forma, tomé la muestra en este punto, todo estaba bien. Entonces ahí sí te toca a ti coger, saltar a la planta y ir a ver, qué está sucediendo realmente en el campo. Sí. Y la verdad, estando inmerso en el proceso, es donde tú te puedes dar cuenta qué es lo que está pasando y si los valores tienen correspondencia o no. Entonces, eso, a las generaciones jóvenes yo les daría de consejo. Muy bien, tú una vez que entras a un proceso productivo, tienes que dominar el proceso, tienes que ser un ratón de la planta y solo ahí te vas a poder dar cuenta de qué es lo que está pasando en realidad. Sí, yo creo que ahí va la apropiación, adueñarte de lo que tú haces, enamorarte de la compañía, entender cómo funciona el negocio y desde mi profesión no puedes auditar algo que no conoces. ¿Estás enamorado de tu profesión? Estoy enamorado de mi profesión. ¿Estás enamorado de tu profesión? 100%, ¿no? Y ahí van a coger la experticia que les va a llevar a hacer el siguiente paso. Excelente, excelente. Bueno, el tiempo se ha terminado, pero antes de todo yo quiero agradecerles. William, si la gente te quiere buscar en redes, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, ahí les va a salir en la parte inferior mi link de LinkedIn, entonces ahí me pueden buscar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en LinkedIn? como William Chassi. William Chassi. Edwin, ¿dónde te puede encontrar la gente? De igual forma, ahí les va a salir, estoy como Edwin Flores, casi en todas mis redes sociales. Listo, chévere. Muchas gracias por todo. Gracias también a Elemental Q que está auspiciando este espacio que yo vi la necesidad. Creo que en nuestro medio no ha habido un espacio donde se hable así crudamente de lo que ya es
manejar un proceso productivo cualquiera, pero ya desde el punto de vista de la experiencia y, ¿por qué no?, trascender ese conocimiento hacia las nuevas generaciones, que creo que es lo que va a sacar adelante la industria ecuatoriana. Muchas gracias por su visita y ojalá nos puedan acompañar en otra oportunidad. Muchas gracias, Andrés, a ti, y felicitarte, ¿no?, por esa iniciativa, y siempre estamos predispuestos cuando nos abras las puertas. Por favor, no me incluyas a mí en ese deseo. Bueno, felicitarte, en verdad, es un orgullo tenerte aquí de frente y convirtiendo este sueño en realidad. Entonces, te deseo muchos éxitos y que nos podamos ver en otra ocasión. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Calidad en los procesos o simplemente apariencia. Ejecución, porque sin acción nada cambia. Trazabilidad, porque lo que no se mide se pierde. Proyectos que no pueden fallar. Resultados que sí aportan. Empresas que deciden hacerlo bien. Esto es Calidad sin excusas, un podcast de Elemental Q.